Queridas amigas, amigos, amigues, muy bienvenidos a este episodio, yo diría, glorioso de Knockout, que vamos a hablar de Los Ángeles. Entonces imaginemos aquí un rompimiento de gloria. Exacto. Y tenemos en una de las esquinas de este ring a la doctora Consuelo Manquíbar. Es un tremendo honor tener a la investigadora emérita, especialista en arte virreinal en términos generales, ¿no? Que nos ha abierto tantos caminos para entender y disfrutar Gracias, de gracias. esta gran tradición. Y en la esquina opuesta tenemos a nuestro queridísimo poeta Mohsen Emadi, poeta iraní que ha vivido en México estos últimos años. Sí, casi una década. Casi una década. Entonces Sí. es también mexicano. Sí, Así soy lo mexicano, sentimos. sí. Así lo sentimos con todo el cariño. Es uno de los grandes poetas contemporáneos de Irán. Tenemos entonces a Susana Molina Medina, la famosa oveja negra de Ciudad Juárez, respaldando a la doctora Manquíbar con tremenda fuerza. Me parece perfecto. Vamos. Y en la esquina opuesta tenemos a Blanca Salces, muy experimentada y angelical, coach, respaldando a nuestro querido Mohsen Emadi. Es un encuentro breve, se anuncia intenso, se anuncia muy reñido. Son 3 rounds. Cada round inicia con una pregunta y no gana la respuesta correcta. No, qué bueno. Gana Sí. la mejor respuesta. Suena la campana. ¿Quién es Metatron? Uy, Pariente más de allá Omicron. de Tron. Neta, pues es más, siempre es far para nosotros, es más allá. Pero Más El allá. que llega a la meta. Más allá. El que va más allá de la meta. Es que hay una diversidad enorme de estos seres que juegan un papel de mensajeros, juegan un papel de protectores, Así es. juegan un papel de adoración de la gloria, ¿no? Anuncian la gloria, ¿no? ¿Cuál es el papel de los ángeles en el mundo barroco? El mundo barroco novohispano tiene que ver mucho con la Iglesia Católica. Entonces, desde luego, todas las representaciones en pintura, escultura, sobre los ángeles, pues nos están reflejando lo que la Iglesia sostiene. Son los mensajeros de Dios, son los que protegen a los hombres, son los que nos dicen por dónde caminar por el bien, para no irnos por el mal. Los que no tienen libre albedrío. Pues no tienen para qué. Hacen, No hay hacen el necesidad. trabajo que Dios les dice, ¿no? Pero realmente para el hombre, y dentro de lo que es la fe de la Iglesia Católica, desde que nacemos con el ángel de la guarda, que se sostiene y lo han sostenido hasta por concilios. Entonces, cada ser humano nace con su ángel de la guarda, que te protege, te ayuda, te ilumina, etcétera, ¿no? Algunos como que lo han perdido, ¿no? Yo creo que a veces Se les han escapado. por eso hay que medio portarnos bien para que no se enoje. Mi mamá me lo puso desde Claro, niña. Yo era tengo mi ángel de típico la eso. guarda. Empecé a manejar, me lo puso en donde para toparse el sol. Claro. Lamentablemente choqué, sale el ángel y logro parar el carro. Ahí está, bueno. Bueno, ¿qué más Entonces, prueba? ¿Qué más ahí prueba, lo Susana? viste clarísimo. Y en la tradición persa, digamos. sí, pues es una mezcla, porque Irán de hoy tiene ambas culturas casi mezcladas, Claro. ¿no? Pues en términos islámicos es una religión 100% abrahámico, ¿no? En este sentido, pues no hay tanta diferencia así ontológicamente entre el concepto de ángel, ¿no? En cristianismo y islam, casi Claro, son iguales, ¿no? Solo algunas historias, algunas cosas así se modifican, pero en términos zaratustrianistas, como de otro lado de Persia, ¿no? Es otra cosa. Allá piensan que, por ejemplo, Ahura Mazda, que como es casi un dios. ¿Zoroastro? Sí, Ajá. sí. Cuando llegamos con Ahura Mazda, que es el dios de una manera, da como vida al ser humano. Del ser humano nace su subjetividad o su mente. Y su mente va hacia 2 fuerzas, que son como Sepanta y también Angre, ¿no? Son dos mundos ideales, que son malo y bueno. Y lo malo y bueno vive en mente humana o en subjetividad y al mismo tiempo vive en Dios. Por Dios eso- también puede ser malo o bueno. Sí, es que son 2 fuerzas del ser, en general. Y estas 2 fuerzas siempre están en lucha.
Por eso como pues ángeles están en nosotros, en este sentido zarathustrianos. Tenemos algunos representantes angélicos, allá que son, por ejemplo, 6 Amshaspan dicen que son buenos, y también otro lado tenemos otros que son malos. Pero de una manera van en 2 líneas importantes morales, ¿no? Un apoyante grande e importante de los ángeles buenos es la diosa de Mitra, o como decir, de amor, de compromiso, ¿no? Otro lado, lo peor como parte del diablo, es Ahriman, ¿no? que va hacia Ahriman, ¿no? Es justamente Dios de mentira, ¿no? Sí, pues como Dios de mentira. Como Los pues Ángeles, California. Sí, por eso es otra cosa. Ambos viven en nosotros. O sea, el opuesto del amor y el compromiso es la mentira. La mentira. No es el odio. No, la mentira es como el más grande pecado que puede pasar, porque rompe el compromiso, rompe el amor y rompe todas estas cosas. Ah, interesante. Fantástico. Es que Pero además muy cierto. Zoroastrianismo La mentira es algo nefasto, pues, ¿no? Sí. En todos sentidos. La cuestión es que como todo vive en nosotros, ¿no? Y se modifican, porque, por ejemplo, a veces un acto es diablítico, pero este mismo acto puede ser bueno en otra condición. Por eso, ¿cómo lo vamos a Pero asociar? ¿cómo ven ustedes, por ejemplo, el libre albedrío del ser humano? Con esa Diabólico. pregunta ¿Ah? metafísica, ontológica, se termina este primer round, sonó la campana, pues estamos viendo 3 tradiciones paralelas. Sí, ¿no? ahora tenés. Ahora 3, ¿no? Y yo creo que eso es claramente un empate, es un doble triunfo. Y Metatron es un ángel mencionado en el judaísmo rabínico y en la angelología. Es identificado a veces como un arcángel en el sentido de que es poderoso. Y según esa tradición rabínica, se le considera al más poderoso del cielo, solo debajo de Dios. Es mencionado 3 veces en el Talmud, en algunos pasajes de la Haggadah y en textos místicos cabalísticos. Metatron, solo debajo de Dios. Claro. No se vayan, este es apenas el primer round de este episodio dedicado a Los Ángeles. Los esperamos en unos instantes donde el empate se puede romper muy fácilmente. Segundo round. ¿Cuántos arcángeles reconoce la Iglesia ortodoxa? La Iglesia Católica reconoce que puede haber muchos, pero les dan nombre propio. De toda la corte celestial de ángeles, solo los arcángeles tienen nombre propio. Gabriel, Miguel, todos los que terminan en él, Rafael, y él, Emanuel, Rafael, Jeudiel, Azael. Gael. Emanuel es Cristo. Ah, mire. Pues es Gael. como, tiene que ser 7 o Es el 9. enviado. O 12. ¿Por qué? ¿Por qué Por tienen que ser 12. 7 o 9? No, es que como las palabras sagradas, 12 también puede ser, tenemos 12 Amshaspan en otra cultura, en cultura zarathustrianismo. Hay 30 también en otras interpretaciones. Puede variar mucho. Son ejércitos. Sí. En Exacto. Islam es como Sí, de veras. principales son 4. Sí, Arcángeles. son como los más importantes 4 ángeles. Sí. ¿Y en esos 4 hay alguno caído? Estos 4 no cayeron. ¿no? Se mantienen. Los que cayeron, eso, como hay una cosa chistosa en la historia de Hafiz, por ejemplo, habla sobre Génesis en un poema. Dice, "Dush دیدم که ملائک در میخانه زدن. Anoche vi que los ángeles tocaron las puertas de taberna." Pues este tipo de ángeles son buenos, no son ángeles malos, ¿no? Pero beben, tienen placer, tienen otros conceptos, pero ocurre en literatura persa, no en textos islámicos o clásicos allá. Pero en las salas del deseo de Wim Wenders, sí. Sí, Bajan pues y yo conviven. amo mucho, ¿no? Esta película de Wim Wenders, como volar sobre cielos de Berlín. Doctora, y en sus muchas investigaciones, usted tiene un libro sobre ángeles y arcángeles, Así es. pero han aparecido en distintos momentos en sus investigaciones, Todo el tiempo. todo el tiempo. En el arte barroco, los ángeles son
elementos realmente bien interesantes, que además en el barroco, que significa volumen, movimiento, etcétera, pues qué mejor que el ángel con sus alas se desplace en los retablos barrocos del siglo XVIII. A lo que voy es que, ¿por qué tantos ángeles en los retablos? ¿Qué significado pueden tener? Porque el retablo, de alguna manera, igual que una gran pintura, significa la gloria celestial. Exacto. Entonces, un retablo, ¿qué es lo que tiene? Imágenes de santos, desde luego de Jesús, de María, etcétera, y muchos ángeles que nos están significando que es el cielo en la tierra. ¿Nos podría ahondar un poco más, doctora Maquíbar, acerca del significado de este rompimiento de gloria? ¿Cómo no? De alguna forma, entendamos que lo que querían los frailes es justamente que a través de las imágenes el fiel se eduque y piense y recuerde lo que es la gloria celestial, que de alguna manera, al menos yo, quiero ir para allá. Y esto es muy, muy lindo en una iconografía que tenemos en la Iglesia Católica, que son los lienzos de ánimas del purgatorio, porque la Iglesia sostiene que los que estamos aquí en la tierra vivos somos la Iglesia militante, que algún día pues nos vamos a ir. ¿Y a dónde queremos irnos? Pues para arriba, yo no me quiero ir para abajo. Y los lienzos de ánimas es bien interesante. Lo que la Iglesia sostiene es que el alma sufre porque no ve a Dios, porque espera ver a Dios. Y entonces, primero en el nivel más inferior están las ánimas sufrientes. Y ahí los pintores Con ponen llamas, papas, obispos, el señor de la esquina, todo mundo vamos a ir allá. Aunque te confieses. No, pues claro, porque de alguna manera en tu vida has de haber tenido alguna cosilla por ahí. Y Dios no es tonto. Y lo que deseamos todos, vuelvo, es ir ahí, no más abajo. No. Porque ahí tenemos la posibilidad de ver a Dios después. Y entonces, San Miguel Arcángel sostiene la Iglesia que él va a estar con Jesucristo en el juicio final. Por eso en los lienzos de ánimas es muy común ver la parte inferior, las ánimas sufrientes, al centro San Miguel, y casi siempre lleva una balanza. Eso quiere decir que va a pesar nuestras almas en el juicio final. Y siempre el remate es la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, el Espíritu Santo, a veces con chorros de santos, empezando por la Virgen María, San José. Como San Jerónimo, ¿no? San que Jerónimo, viene el exactamente. ángel a decirle, oye. Entonces, eso es bien interesante porque este mensaje de los lienzos de ánimas del purgatorio, la Iglesia lo sostiene siempre, y cuando vayan a una iglesia generalmente están en la entrada, que a veces son retablos completos, que a veces algunos tienen hasta cráneos y tienen huesos, etcétera, porque lo que invitan es a que quien entre a la iglesia y vea esto, recuerde que eso va a pasar con él mismo. Por lo tanto, hay que orar por los que ya se nos adelantaron para que pronto vayan a la gloria. Este camino que usted dice es en Irán se rompe hacia dos lados, como por ejemplo el lado que por ejemplo el misticismo persa va contra como la definición de la divinidad de una manera de bondad y así clara y como la maldad clara, así como y rompe esta dualidad. No es maniqueo. No, nada. O sea, no, nosotros pues no estamos- tenemos ángel malo, también en misticismo persa se convierte a ángel bueno. Para nosotros, como en la cultura islámica, son cuatro, ¿okay? Cada uno representa una cosa. Uno es como de mensajero del Dios, que como es el Gabriel, o Jebrail, ¿no? Otro se trata con la tierra, Micael. Otro se trata con la muerte, que es Israel. Otro se trata con la resurrección, que es Israfil, que tiene una trompeta y toca la trompeta y los muertos regresan a la vida. Pues con esa trompeta despedimos este round. Muchísimas gracias. Volviendo a nuestra pregunta, ¿cuántos arcángeles reconoce la Iglesia Ortodoxa? Pues pueden ser 7 u 8. Miguel, Es el mero mero. Gabriel, Rafael,
Uriel, Salatiel, Yagdael, Berjael, y en algunos textos o prácticas se agrega un octavo, Jeremiel. Queridísimo Mosén, muchísimas gracias por esos ángeles que tocan la puerta de la taberna y con el barro de lo que estamos hechos, ¿no? Preparan su bebida. Te lo agradecemos muchísimo, ¿no? Pero quiero proponerte que en la ruta de liberación espiritual que nos ofrece la doctora Maquíbar se lleva el round. Por supuesto. Entonces, este segundo round se lo lleva la doctora Maquíbar, pero no se vayan, hay un tercer round decisivo. Suena la campana, tercer round. Sin más, para no robarles tiempo, ¿qué nombre se le da a los ángeles en el zoroastrismo? Ok, Freshte es la palabra que utilizamos nosotros ahora de Persia, pero la palabra clásica es Amshasband, ¿no? En avestaico es Amshasband. Pero como la palabra que ahora en persa es común es Freshte, far, ¿no? Significa gloria y iluminación. Okay. Ishte significa el ser. Pues el ser glorioso, ser iluminado, significa ángel, ¿no? Amshasband es más como seres buenos, también es misma como sentido, pero es la palabra más antigua. Y en zaratustrianismo, como de Amshasband es más importante, son 6. Hay otros de urbanismo y otros que ya cuentan más, pero en general 6 son los más importantes. Y los meses persas tienen sus nombres llegando de los ángeles. Medimos el tiempo. En ángeles. En ángeles. Ya ganamos. ¿Y tú ves algún vínculo entre los ángeles y la música? Hay un ángel importante en toda poesía persa, como y habla y trae mensajes, ¿no? Y se escucha su sonido, que es Surush, ¿no? Y pienso que como Hafiz y todas estas cosas, de una manera, todo que escuchan de mensaje, esta manera que se escuchan o la manera que narran escuchar esta voz de Surush es muy musical en sí. Y digamos, en la tradición católica, ¿hay un vínculo entre los ángeles y la música? Los ángeles y la música. Ahorita que estabas preguntando... Los ángeles azules. Lo pensé. Ángeles negros. Eso es muy moderno. Pero yo no veo ahorita, tal vez hay, alguna referencia dentro de la Sagrada Escritura, etcétera, pero desde luego de que la música, dentro de lo que se da en la representación de los ángeles, es importantísimo. Tenemos muchísima, sobre todo pintura, en la que le llamamos de ángeles músicos, donde tienen una serie de instrumentos maravillosos, a tal grado de que ha habido músicos, estudiantes músicos, que nos iban a pedir permiso para trabajar observando las pinturas para identificar los instrumentos musicales. Y poder reconstruir el sonido. Absolutamente. Y ya ahorita viene a mi cabeza un lienzo que lo hemos estudiado muchísimo, gracias a los libros que hicimos sobre Juan Correa. Y entonces está el Niño Jesús y todos los angelitos tienen instrumentos. Y el Niño Jesús está viendo una escritura, o sea, el solfeo, etcétera. Que yo me acuerdo que algún especialista estaba tratando de identificar a ver si era una pieza musical original. ¿Partitura? Y eso no es en el único lienzo. Tenemos muchísima información al respecto. Sí. Y de hecho, pues la música celestial, eso se viene de los ángeles. Viene de los ángeles. Pero pasamos a la mitología islámica, ¿no? Esrafil, que es uno de los 4 ángeles importantes, es quien con su trompeta devuelve los muertos a la vida. Y una cosa importante que pasó en la historia de Irán, era el primer periódico más importante que salió en Irán, se llamaba Sur Esrafil, la trompeta de Israfil. Para volver a la vida. Es que querían dar la vida al país muerto por tiranía, ¿no? Por eso el nombre es Sur Esrafil, que es
saca. Pero no vuelven como zombies. O No, sea, no, los- no, no. te los devuelve bien. Es otro regreso. En Corán hay una parte, una historia interesante de Abraham que quiere creer en resurrección. Y para poder creerlo, primero tiene dudas. Y Dios como lo ordena, que por ejemplo mata a un pájaro y ponerlos en 4 lados y así. Y después lo devuelve a la vida, ¿no? Esta manera de creación ocurre con la música o trompeta de Israfil en fin de los tiempos. Mosén, ¿cómo está presente los ángeles en tu poesía? De Charlie. Yo tengo ángeles negros en mi poesía, ángeles caídos en mi poesía, ángeles borrachos en mi poesía. ¿No? Porque de una manera como hago esta conversación antigua con una diferente concepción de lo moral, ¿no? Y de la ética que existe en el misticismo per se, especialmente en figuras como Hafiz o Omar Khayyam, ¿no? Y en Hafiz, como hay una cosa que ocurre que es muy diferente de lo cristianismo, es que como allá la inspiración hasta el romanticismo llega del cielo de una manera, ¿no? Es los ángeles que te inspiran al poeta y de una manera poeta escribe. En este caso es el poeta que inspira a los ángeles. Qué ¿Okay? bonito. Y en poemas de Hafez hay una parte que Hafez dice que los ángeles en el cielo están memorizando su propia poesía. Ah, qué ¿Okay? bonito. Eso es genial porque este es un regreso a mazdaísmo en su principio, porque todos estos son fuerzas interiores como cualquier ángel y cualquier diablo está en mí. ¿Okay? Por eso una parte de mí está memorizando o se reinventando por mi poesía. Sí, O sea, a lo mejor no te conozco, pero no veo diablo en ti, ¿eh? Puro ángel. No, yo tengo muchos diablos. No uno. Tenemos muchos. que tenerlos, si Todos no, no hay tenemos. los ángeles. Equilibrio. Sí, bueno, pero a unos se nos nota más que a otros. Y yo creo, doctor McKeever, que esta imagen de los ángeles inspirados por la poesía del poeta se lleva el Desde round. luego. Definitivamente, Claro que ¿no? Muchísimas gracias, Claro Mosén, que sí. por abrirnos esas puertas al pensamiento islámico, al pensamiento Sí, qué persa, interesante. ¿no? Muchísimas gracias, doctora McKeever. Pues así terminamos el tercer round de este episodio dedicado a los ángeles. Y para regresar a nuestra pregunta original, ¿qué nombres se les da a los ángeles? Bueno, fueron creados por Ahura Mazda, Ahura Mazda. Ahura Mazda, Sí. ¿sí? Que es el ser supremo. Sí. Los ángeles serían Amesha Spentas. Amshasband. Okay. No, La es que es pronunciación correcto está- manera que lees, pero nosotros juntamos 2 palabras, decimos Amshasband. Ustedes leen, por ejemplo, separados, ¿no? Claro. Sí. No, qué suerte contar contigo, Pero ¿no? son los mismos. Que ellos son los equivalentes a los arcángeles, Sí. los yazatas. ¿Yazatas? Ok, son Izat. Izat. Nosotros decimos Izat, que son los diositas, de una manera que apoyan a los ángeles, a estos ángeles. Exacto. Sí. Y los farabashis, me parece que pronunciaste esta Farbash, palabra. sí, sí, Sí. O ángeles guardianes. sí. Farbash, sí. Así concluye angelicalmente, Empatamos. sí, en un gran empate, en un glorioso empate. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a ustedes, muy querido auditorio, les deseamos que siempre los salve la campana.